90.1, la radio del diario, y en este caso, como siempre decimos, que nos encanta recibir visitas. Está la fiscal Silvia Maldonado compartiendo esta mesa de trabajo con la radio del diario. ¿Cómo le va, Silvia? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, un gusto, un gusto. Bueno, Silvia, Silvia Maldonado está de turno. Las fiscalías organizan por semana, salvo cambios, pero y cada semana ocurren cosas, pero creo que lo de ayer va a quedar en la retina de todos los que participaron como algo tan doloroso como es la muerte de una niña. Nos gustaría que nos cuentes esa información. Sí, así es, efectivamente. En el día de ayer, pasada el mediodía, se toma conocimiento, de este lamentable hecho, ¿no? Una vivienda que se estaba incendiando y que en su interior había quedado una menor de edad. Acudimos al lugar, obviamente ya se encontraba personal de bomberos trabajando, intentando apagar el fuego. Era una escena realmente horrible, debo decirla, como pocas veces me ha tocado vivenciar, observar. Se escuchaba obviamente de lejos los lamentos desgarradores de su madre, de la madre de la niña, que estaba allí en su interior. Una vez que se logró apagar el fuego, personal de policía científica estuvo trabajando en el lugar, obviamente, porque debemos poder identificar y establecer qué fue concretamente lo que sucedió allí. De las primeras pesquisas, porque aún no tenemos resultados técnicos de esta situación, se fueron apareciendo datos que daban cuenta que en esa vivienda vivía esta familia compuesta por una joven mamá de 22 años con sus 3 pequeños hijos, y que por una cuestión circunstancial en principio se habría retirado unos minutos a comprar algo para los niños, y que en esas circunstancias se genera el incendio. Vecinos advierten esa situación e ingresan y logran sacar a 2 de los menores, pero cuando intentan ingresar para sacar a la tercer menor que estaba en el interior, las llamas ya habían tomado totalmente la vivienda y fue imposible el ingreso. En esas circunstancias se produjo el hallazgo, obviamente, del cuerpo de la menor que allí se encontraba, respecto de la cual obviamente la Fiscalía también dispuso la realización de la autopsia correspondiente por parte del médico forense, y estamos obviamente en las esperas de ese informe. También allí se dejó consigna en el lugar, porque se convocó a bomberos de la ciudad de Córdoba capital, que son ya peritos idóneos y que son los que elaboran los informes concretamente, a los fines de poder determinar en la medida de lo posible dónde se habría originado este foco ígneo. Claro, la consigna es para que no se mueva nada, no se cambie nada del lugar hasta que bomberos vengan a tomar las muestras que le van a permitir llegar a las conclusiones. Así es, porque además esta vivienda estaba muy pegada a otra vivienda colindante, cuya una de sus paredes había tomado también fuego, por lo tanto se debió proceder al corte de luz de esa vivienda, con lo cual la familia que allí residía se retiró momentáneamente. Claro. Entonces, también obviamente, más allá de preservar la escena del hecho, como nosotros lo denominamos, también para resguardo obviamente, esa vivienda que había quedado allí sin moradores circunstancialmente. Claro. Los elementos centrales va a ser el resultado de la autopsia de la niña y el informe de bomberos cuando sepa por qué. Y el informe de bomberos, exactamente. En principio, como dije, tomamos conocimiento que un vecino es el que ingresa al lugar, que era una familia que vivía en condiciones bastante precarias en su interior. La vivienda es de esas prefabricadas. Era una vivienda prefabricada, exactamente, que se quemó en su totalidad. No quedó rastro en pie de esa vivienda. Claro, o sea que además de la tragedia, estos 2 niñitos que se recuperaron, que se salvaron, no tienen techo. Exactamente, perdieron todas las pertenencias porque dentro no había nada que pudiera ser rescatado del lugar. ¿Cómo es trabajar, ser fiscal en la ciudad de Villa María y tener que estar presentes en escenas como estas? Repetidas veces lo he visto en escenas de femicidio, lo he visto en muchas situaciones muy dolorosas. ¿Cómo es ser fiscal en una ciudad como Villa María? uno cuando yo ingresé al Poder Judicial hace 26 años,
y a medida que uno va, obviamente ingresé como empleada, como meritoria. Bueno, luego fui secretaria de Fiscalía de Instrucción durante 8 años aproximadamente, y ya van a cumplir 11 años que estoy en el cargo de fiscal de instrucción. Obviamente debo decir que es una función que me gusta hacer, siento que realizo un aporte a la sociedad desde mi lugar de trabajo, pero obviamente que es difícil, es complicado, uno se encuentra con situaciones todas dolorosas, en mayor o menor medida, porque lamentablemente el rubro mayoritario que nosotros desempeñamos, que es el de investigar hechos delictivos, obviamente son situaciones límites, marginales, con gente que se encuentra en la mayoría de sus casos en situaciones de extrema vulnerabilidad. Digo en la mayoría o la mayor parte de nuestra función, porque no solamente somos fiscales en lo penal, sino que también intervenimos en causas civiles, en causas penal juvenil, somos fiscales civiles también, somos fiscales múltiples, los fiscales de instrucción del interior. Por lo tanto, intervenimos en causas civiles, en donde esté comprometida la cuestión de la legalidad, y también debemos intervenir en ello. Y por supuesto, nuestra mayor tarea es en la faz penal, tratando de descubrir, de esclarecer los hechos delictivos que han ocurrido en la ciudad y en toda la circunscripción. Claro, es el que investiga. La justicia se caracteriza, entre otras cosas, por ponerles nombres palabras que no hacen el sentido común de lo que significa, pero la instrucción es precisamente eso, la investigación. La investigación de los hechos delictivos, intentar determinar la verdad real de lo que ha ocurrido, juntando obviamente los elementos probatorios que así lo demuestran. Me imagino que una de las frustraciones más grandes debe ser los casos que no se pueden resolver, que no se encuentran las pruebas. Así es, lamentablemente eso es una gran verdad, y que bueno, ocurre, es un menor porcentaje, pero hay hechos que no logramos determinar, o a veces esto de que hoy en la ciudad existen muchas cámaras, tanto públicas como privadas. No era así 11 años atrás cuando empezó. No, para nada. Obviamente esto contribuye en gran medida al esclarecimiento de los hechos, pero en muchas oportunidades la secuencia o la escena ha quedado registrado en el material fílmico, pero a veces no se logra determinar quién es el autor de estos hechos. Claro. Que esto lo debemos aclarar, porque muchas veces las personas piensan que por el solo hecho que quedaron filmados, ya eso solo basta para poder determinar quién ha sido el autor. Y bueno, no funciona de esa manera, porque no es como se suele ver en las películas, que a lo mejor al lado de la imagen aparece un nombre, un apellido y una dirección donde se puede ir a buscar esa persona. Solo ves una imagen y no necesariamente es conocida, porque no sabes de quién se trata. Puede ser de Villa María, puede no ser. Es más fácil para la policía cuando es alguien que ha cometido otros delitos porque lo tienen registrados, pero no siempre es así. Exactamente, y obviamente a veces, como no se trata de una persona que pueden ellos identificar por ser alguien conocido con antecedentes, requiere de un mayor estudio que a veces se logra determinar, obviamente obteniendo y analizando mayor cantidad de material fílmico. Entonces se puede observar que suben a un vehículo y se logra ver ese vehículo, el dominio. Es decir, se tienen que dar toda una serie de circunstancias que nos lleven a poder identificar. A veces se identifica el vehículo, pero no los ocupantes. Entonces, bueno, todo esto también, digamos, hay que decirlo, y lleva tiempo en el trabajo, y que a lo mejor es muy frustrante porque pese a todo ese esfuerzo no se logra determinar quién ha sido el autor del hecho. Silvia, hay algo que me gusta hablar con vos porque más allá del caso particular vos podés tener la mirada global, y hay un delito recurrente que cada vez que estás de turno te pregunto, me decís, bueno, lo que sí tuve tantas denuncias por hechos de abuso sexual. Está muy grave la situación en torno a ese tipo de delitos de instancia privada. Sí, lamentablemente sí. En lo personal creo que no es que antes no sucedía, digamos, esto, sino que creo que hoy la gente tiene más conciencia de esto, se trabaja más sobre esto, incluso en las escuelas también. Se habla con los jóvenes, con los niños sobre estas temáticas que antes eran casi temas tabú, no se tocaban, no se decían, y hoy se habla más, y esto permite también que los jóvenes, los niños, verbalicen más este tipo de situaciones. Incluso, bueno, uno porque habla, en este caso, o yo estoy haciendo referencia a los niños, a las personas jóvenes, pero bueno, también tenemos el caso de mujeres adultas
que en el marco de una relación de pareja se producen este tipo de hechos. Algo que años atrás era impensado pensar en denunciar a tu marido por abuso sexual. Exactamente. Y corresponde. Claro, absolutamente, porque claro, como se dice en la campaña, no es no. Claro. Y esto debe ser respetado por la otra parte. Claro. Así estés borracha a la madrugada saliendo de un bolicho, así sea tu marido, si dijiste no, es no. Exactamente. Bueno, muchos casos y también esta investigación, cuando hay niños especialmente, debe ser doloroso escuchar estas cámaras GESEL cuando cuentan esto y saber que esto va a tener consecuencias en la vida de cada una de las personas que pasan por estos abusos, ¿no? Sí, efectivamente, porque sobre todo porque los menores, obviamente no son ajenos a esta situación y ellos mismos a veces dicen, yo no quiero que tal persona vaya detenido. Es decir, ellos sienten claro, evidentemente el peso de su relato y de las implicancias que ese relato tiene. Por eso, nosotros muchas veces intentamos tranquilizarlos en que por supuesto no depende de ellos, que ellos deben contar la verdad. Obviamente esto se hace a través de la intervención de una psicóloga, que es la persona más idónea para tratar con los menores, y siempre obviamente esto se canaliza a través de ellos. Yo no sé si se entiende bien esto de cómo es la cámara GESEL, pero nosotros no podemos entrevistarlos de modo directo cuando son niños. Hasta los 16 años, en principio, debe ser a través de cámara GESEL. Lo que pasa es que a partir de esa edad, de los 16 hasta los 18, si una psicóloga los entrevista y considera que están en condiciones de poder declarar directamente en la fiscalía, a esos jóvenes sí nosotros podemos tomarle de modo directo la declaración. Si no, de esa edad para abajo tiene que ser a través de la cámara GESEL, que es con la intervención de una psicóloga, que es quien, le va preguntando claro, sobre lo sucedido. Y las partes, los abogados, escuchan de afuera. Y los abogados, junto con nosotros, escuchamos claro, en otra sala lo que está sucediendo, y allí es que pueden eventualmente sugerir alguna pregunta, alguna inquietud que quieran aclarar. Claro. Bien. Silvia Maldonado, fiscal de instrucción de la ciudad de Villa María, 11 años en ese lugar. Recién hablábamos de frustraciones, de esto cuando no se puede llegar a descubrir el autor, y vamos a hablar ahora de algo que haya sido, no podemos hablar de algo bueno porque sabemos que todo lo que investigás son delitos y algunos muy graves y otros irreparables, como son los casos de homicidios, pero alguno que te haya costado investigar y hayas logrado llegar a encontrar el autor, alguno que te parezca importante destacar en estos 11 años. Pienso, si bien en este caso fue de ayuda a las cámaras, un femicidio que hubo en el barrio Meguina, en donde era muy difícil llegar al autor, que finalmente fue condenado a cadena perpetua. A lo mejor a vos te ocurre algo más, pero pienso en uno de los que te tocó encabezar la investigación y que fue exitosa como investigación. Sí, justamente cuando vos lo ibas diciendo iba pensando en esa causa, que realmente empezó como, una noticia de una persona que había desaparecido, que no había vuelto a su domicilio, que le iba llegando información a su hijo, que estaba en tal lugar, en tal otro, pero que no se podía dar con ella. En principio parecía, como algo que alguien estaba a lo mejor en una situación que no le quería traslucir a su hijo donde realmente estaba, y luego terminó siendo lo que sucedió. Tal como vos lo decís, uno se puede sentir de alguna manera que ha cumplido con su función cuando logra esclarecer este tipo de hechos tan lamentables y logramos que el responsable tenga las consecuencias, que todo el peso de la ley recaiga sobre claro, él en hechos tan graves como ese. Realmente ni bien comenzaron a transcurrir las horas y empezamos y surgieron datos de que se trataba de lo que se trataba. Por supuesto que se pusieron todos los esfuerzos, se convocó personal de la ciudad de Córdoba, todos los esfuerzos estaban predispuestos para lograr determinar y llegar a la verdad en esa situación. Era complejo, no sabíamos si íbamos a poder dar con esta persona porque ya se había retirado de la ciudad, ya había empezado su vida. Claro. Y realmente el trabajo conjunto, porque esto creo que es lo que hay que rescatar y a lo que hay que apuntar, si bien es en cada uno de los hechos, pero obviamente no todos tienen la misma complejidad, muchos rápidamente se esclarecen, pero cuando son hechos tan complejos como estos, la colaboración y el trabajo en equipo es fundamental, y el trabajo en equipo de todas las partes. Claro.
porque muchas veces existen recelos del personal local, policial, con el personal que viene de la ciudad de Córdoba a colaborar, y todo este tipo de cosas deben ser dejadas de lado, obviamente, en pos de un objetivo común, y que muchas veces eso depende también de quien dirige la investigación, al fin de poder aglutinar todos los esfuerzos, que no existen este tipo de resquemores y que todos trabajemos tras un mismo objetivo. Una tarea de manejo de equipo le agrega la función. Este caso fue un femicidio horrible. La mujer va a la casa de una persona, termina asesinándola y deshaciéndose del cuerpo en partes en un contenedor de la calle del barrio Meguino, y se escapó y finalmente pudieron encontrarlo, así que pienso como uno de los hechos más difíciles para identificar al autor. Sí, y que demandó, bueno, por suerte yo creo que fueron 36 horas en las que se logró apresar incluso al autor. A las pocas horas ya surgieron fuertes sospechas de quién era y se comenzó a ir detrás de esta persona, y a las 36 horas se logró aprehenderla y trasladarla a la ciudad de Villa María. Pero bueno, a la par de este hecho, o siendo que este es como el punto culmine, el hecho más grave, y que uno dice, bueno, se logró esclarecer y terminó con una cadena perpetua, como vos decís, también creo que aquellos casos en donde, a lo mejor menores, pero en donde uno toma contacto con las familias de las víctimas, que no siempre, ¿no? Porque dado el volumen de trabajo que uno tiene, no en todos los casos puede tomar contacto directo con las partes, pero cuando uno puede escuchar, sobre todo a la víctima, obviamente, y esta víctima siente que la justicia le ha dado una respuesta, eso obviamente que en cierta medida es gratificante, sentir que el trabajo que uno hizo a la otra persona algo le devolvió, digamos, o algo le significó de modo positivo en todo ese proceso tan horrible que les toca atravesar, porque toda víctima de un hecho delictivo pasa una situación traumática, de desazón, de desesperación, y de querer justicia, obviamente, y que también debemos de decir y aclarar que, bueno, todo el mundo o las personas esperan siempre el máximo de las penas a imponer en cada uno de los casos, y debemos aclarar que nosotros nos regimos por lo que la ley ya previamente ha establecido, y no todos los casos están reprimidos con un mismo monto de pena. Entonces eso también hay que marcarlo y darlo a conocer, porque a veces no uno se escucha, ¿y cómo lo dejaron salir? Y perpetuo, y no, porque obviamente este tipo de sanción es para los hechos más graves que están previstos y que obviamente tienen que ver con el derecho a la vida. Fiscal de Instrucción Silvia Maldonado, muchísimas gracias por visitarnos en la radio, y bueno, y siempre por garantizar con no solo su trabajo, no solo el manejo de equipo, sino también el derecho a la información cada vez que la consultamos. Así que muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y muy contenta por la invitación. Bueno, gracias.